Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes como un cuerpo, como esa unidad que Cristo proclamó para nosotros. Todos unidos en el mismo propósito de edificar, de ser formados, de una construcción viva, de una construcción que es homogénea, que es permanente en cada uno de sus hijos. Definitivamente doy gracias al Padre por cada vida que se une a este propósito eterno. Señor, gracias por cada vida en plenitud, por cada familia aquí representada, que estamos en el propósito de crecer, de ser formados, de ser entrenados, de que la vida de Cristo se incremente en cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y en cualquier lugar donde nos ponga, Señor, que la vida de Cristo que expreso en mi ser, Señor, ellos también puedan experimentarla y conocerla y querer, Señor, abundar en esas riquezas de esa vida de Cristo, Señor. Padre, gracias. Hoy declaramos que Familia Vida en Plenitud es una casa que está comprometida con una causa eterna, Señor, de crecimiento, de formación y de edificación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amados. Este tema es maravilloso. Definitivamente creo que el pastor Jorge nos dejó, como podemos decir, tocados con este tema de edificación, ¿no? De formación de Cristo en nosotros, de poder entender realmente qué es la edificación. Y creo que es un tema muy amplio que podemos desarrollar no solo en una enseñanza, sino que tendríamos que utilizar muchísimas enseñanzas para poder clarificar algunos conceptos y poder entender algunas realidades de lo que es la edificación. Qué bueno es poder entender realmente qué es edificar. Y la pregunta sería, para comenzar en esta mañana, hablemos un poco más de la edificación. Creo que quedé con ganas de seguir hablando de este tema y de conocer más de este tema. Definitivamente, los primeros que somos edificados y formados en cada uno de estos conceptos somos nosotros. Y tenemos que abundar y crecer en ese entendimiento de esa realidad, de lo que realmente es la edificación. ¿Qué es edificar? Un concepto realmente que lo podemos encontrar en un diccionario. ¿Qué es edificar? Es fabricar, es hacer un edificio, es mandar a construir algo. También dice que edificar se refiere a infundir en alguien sentimientos de piedad o virtudes o algunos principios que se pueden infundir en alguna persona. También dice que es establecer, que tiene que ver con establecer algo, con fundar algo. Además, del sentido principal de edificar, que es la construcción. Es la construcción. Además de ese sentido material de construir una casa, de construir un edificio, de construir una ciudad, en el Nuevo Testamento aplica la construcción de la iglesia. Es decir, que es una iglesia viva, que no se queda en cierta medida, sino que cada día crece y avanza. Es la construcción de la iglesia en el Nuevo Testamento y de sus miembros que tienen a Cristo como piedra angular, como fundamento del que nos estuvo hablando Pastor Jorge. Acuérdense que estuvo hablando el Pastor Jorge de ese fundamento que es Cristo mismo en nosotros. Eso es edificar. Y tiene que ver, el concepto original y principal tiene que ver con construcción. Construcción. En cuanto a las características de los edificadores, en las Escrituras podemos encontrar muchas referencias en cuanto a esto. Aún en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos encontrar muchas referencias que hablan de las características de un edificador. Así que Él nos dio algunas y son como la base, ¿no? Para que se desarrolle esa vida de un verdadero edificador, de un edificador competente, como Él lo dijo. Pero quiero que miremos un texto que me llamó mucho la atención, que Él estuvo mirando en Efesios 19 al 22. Él estuvo hablándonos de ese texto en cuanto al fundamento, pero yo quiero que lo miremos aún más profundamente, ¿no? Un texto que nos habla acerca de la edificación y nos habla acerca de ese fundamento que es Cristo mismo, y que lo miremos y lo desarrollemos palabra por palabra. Es decir, que podamos hacer una exégesis, si así se le puede llamar, de estos textos, para recordar los principios que allí están contenidos. Si queremos recordar unos textos bíblicos,
La mejor manera de recordarlos es hacer una exégesis, es decir, estudiarlos palabra por palabra. Así que vamos a mirar Efesios 2 del 20 al 22. Sino que para comenzar podemos mirar el verso 19. Efesios 2:19. Dice que ya no sois extranjeros, sino que ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué abarqué el 19 como algo general? Porque quiero que cada uno podamos reconocer que somos conciudadanos de los santos, que somos miembros de una familia que tiene una identificación propia, que tiene una naturaleza diferente. Y esta familia se le llama la familia de Dios. Una familia en construcción, una familia en edificación, una familia que crece, una familia que avanza, una familia que desarrolla los principios de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el primer reconocimiento que quiero que hagamos cada uno de nosotros, que miremos que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en una familia se desarrollan muchas características, se desarrolla la hermandad, se desarrolla la solución de conflictos internos familiares, se desarrolla el compartir, se desarrolla la sinceridad, la lealtad. En una familia se desarrollan muchas características que son inherentes a lo que es una verdadera familia. Ahora la pregunta es, ¿somos miembros de esa familia de Dios? ¿Nos conocemos unos a otros? Todos queremos crecer, todos queremos desarrollar a plenitud la vida y la naturaleza que tenemos en nosotros. ¿O es una competencia? Eso es una pregunta bien interesante. Pero ahora sí vamos a entrar a hacer una exégesis de Efesios 2:20 al 22. 2:20 al 22. Quiero que lo busquen en su Biblia. Quiero que marquen palabra por palabra que vamos desarrollando. Y quiero que podamos entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en estos textos maravillosos. Para mí es impactante poder ver la realidad de cada palabra que me marca, que me dice, que me desarrolla, que me lleva a un principio de vida, que me lleva a caminar en una dirección correcta, en una realidad correcta. Entonces miremos Efesios 2:20 al 22, que dice, edificados, ¿no? Empieza a decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, verso 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces empezamos a mirar cada una de estas palabras. Vamos al verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vamos a mirar la primera palabra que desarrolla ahí, que es edificados. Edificados. ¿Qué tiene que ver ser edificado? ¿Qué es edificar? Tiene que ver con construcción. Tiene que ver con que hay el desarrollo de una construcción de algo, ¿sí? Empezando desde un fundamento, ¿no? Empieza a haber una edificación. Tiene que ver con construir, ¿sí? Esto, algunos cristianos se confunden porque piensan que la edificación tiene que ver con bendición. Y la bendición no tiene nada que ver con edificación, porque la bendición a los hijos de Dios ya nos fue dada por completo en Cristo. La edificación es un proceso que se da por la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la verdadera edificación. Es un proceso que se da por la renovación de nuestro entendimiento para saber lo que ya tenemos, lo que ya somos y lo que podemos en Cristo. Y así expresar a plenitud lo que somos realmente en Él. Entonces tenemos que conocer realmente. Eso es ser edificados. Poder tener entendimiento de lo que ya tenemos. Eso es edificar. De lo que ya somos y de lo que podemos en Cristo.
y cuando empezamos a conocer y a crecer en esas realidades, ya podemos expresar a plenitud lo que somos realmente en Él. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, según la nueva traducción viviente, voy a leer, les voy a decir en qué versión estoy leyendo, por si usted tiene otra versión, entonces para que no se vayan a confundir. Nueva traducción viviente dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Al cambiarles qué? Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué maravilloso es esto. En otras traducciones dice, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Está hablando de un cambio de pensamiento. ¿Un cambio de pensamiento para qué? Para saber lo que ya tenemos, para saber lo que somos en Él y para saber lo que podemos en Cristo Jesús. La única parte de nuestro ser que puede ser edificada o reedificada es nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, se supone que el espíritu ya tiene un gobierno sobre nuestro cuerpo, un gobierno absoluto. Por tal, el cuerpo solo no se puede edificar. Tiene que cambiar primero nuestra manera de pensar, ser reedificada nuestra mente. El espíritu ya fue regenerado por Cristo en el nuevo nacimiento en Él. Entonces, el espíritu, yo realmente no puedo edificar mi espíritu, porque ya fue regenerado completamente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a ser reedificada? Nuestra alma. ¿Y cuál es el centro o el dominio de nuestra alma? Pues nuestra mente. Todo lo que la mente concibe, nuestra alma quiere llevarlo a una realidad y expresarlo a través del cuerpo. Entonces, lo que realmente tiene que ser reedificado es nuestra mente. Por eso dice, para cambiarles la manera de pensar, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiar nuestra manera de pensar. Algunos piensan que cuando llegaron a Cristo ya fue cambiada su manera de pensar. Mentiras, mentiras. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar día a día. Tenemos la mente de Cristo, amén. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar día a día, segundo a segundo, instante a instante. Por eso el apóstol Pablo lo dice de una manera clara y contundente, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para entender. ¿Pero para entender qué? Para entender cuál es la base de nuestro crecimiento, de nuestra fe, cuál es la base que tenemos como hijos de Dios. Por eso leímos más atrás, ¿no? Fundamentados y edificados. Estábamos leyendo ahí precisamente en nuestro texto base del día de hoy, que no se nos olvide, Efesios 2:20, que estamos mirando, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento, edificados y fundamento. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Que somos fundamentados, lo voy a cambiar, porque para mí lo primordial es el fundamento, y edificados. Estas palabras no son sinónimas. Uno trata de la base, que es el fundamento, y otro trata del crecimiento, que es la edificación. Uno se relaciona con Cristo y el otro se relaciona de cómo crezco en Cristo. Ambos son importantes y son interdependientes el uno del otro. El problema es que algunos no han entendido esa interdependencia y entonces tienen el fundamento pero no la edificación correcta. Algunos tienen el fundamento pero no tienen la edificación correcta. No han entendido la obra perfecta de la cruz para sus vidas. O algunos tienen un problema mayor, que sin el fundamento correcto
quieren hacer una edificación correcta. Y eso es imposible. Si no está el fundamento, jamás podremos hacer la edificación correcta. Entonces, ambas son importantes y son interdependientes. Por eso dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento. Fundamento y edificación. No son sinónimos, pero sí entendemos que van de la mano y que uno depende del otro. El fundamento correcto nos lleva a una edificación correcta, no en sentido contrario. El fundamento correcto nos lleva a una edificación correcta. No puedo tener una edificación correcta si no tengo el fundamento correcto. Qué bueno es el Señor. Ahí vamos en la primera palabra. Edificados. La segunda palabra que encontramos ahí en Efesios 2:20. Sobre. Sobre. ¿Qué significa esto? Sobre es una imposición de tiempo y indica super. Sobre el lugar. Trata de un orden. Se trata de una preposición de origen griego que también quiere decir acerca de, sobre de, además de o qué. Ejemplo, 1 Corintios 3:10. Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, sobre, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. 1 Corintios 3:10, nueva traducción viviente. 1 Corintios 3:10. Entonces ahí nos está dando un ejemplo de esa palabra sobre. Sobre es poner encima, es edificar encima de algo. Nos habla de la responsabilidad de sobreedificar correctamente, respetando el valor del fundamento. Ay, Dios mío. Por favor, voy a repetir esta parte. Esto nos habla de la responsabilidad de sobreedificar correctamente, respetando el valor del fundamento. Respetando el valor del fundamento. Edificar correctamente, respetando el valor del fundamento. Qué importante es esto. Creo que ahí es donde hemos cometido muchos errores. A veces no respetamos el valor del fundamento. No le damos el valor que el fundamento tiene. No apreciamos el fundamento. Y por eso edificamos de cualquier manera. La idea es mirar con atención y con mucho cuidado de lo que se pone encima. Es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Respetar el valor del fundamento. Los hijos de Dios no creen en algo, sino en alguien. A veces el fundamento la gente cree que es algo. No, es alguien, es Cristo mismo. Y nosotros somos edificados en ese alguien. La fe en Cristo no es sentir algo, sino saber y conocer en quién he creído. Ese es realmente el fundamento. Eso es realmente entender la edificación. En 1 Corintios 3, Pablo habla de la sobreedificación y por lo menos 12 veces recalca la responsabilidad individual del creyente con respecto a esta obra de edificación en el cuerpo de Cristo y de tener en cuenta el uso de los materiales compatibles, ojo, con la naturaleza del fundamento. No se puede edificar con materiales que no sean compatibles con la naturaleza del fundamento. Sobre. Nos está hablando de edificar correctamente. Nos está hablando de utilizar los materiales correctos. Pablo nos dice de la responsabilidad del creyente en cuanto a la obra de edificación. Mis amados, hemos eludido la responsabilidad en nosotros en cuanto a la obra de edificación. Porque no le damos el valor al fundamento. O porque queremos sacarle el cuerpo. O perdónenme lo que voy a decir. O porque ponemos excusas. No le damos el valor a la edificación. Hermano, es que tengo que trabajar. Hermano, es que tengo que ir allí. Hermano, es que tengo que... Y la edificación ha pasado a un segundo plano. Ya estoy edificado. Somos hijos de Dios en construcción. Y necesitamos ser edificados. Va sobre el fundamento correcto. Con los materiales correctos. ¿Te quieres edificar? Debe haber una responsabilidad individual en este proceso de edificación. Seguimos leyendo Efesios 2:20. Wow. Yo la verdad no pensé encontrar
estos tesoros en estos textos que estamos leyendo, pero es un tesoro realmente desmenuzarlo palabra por palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de los apóstoles y profetas. Entonces vamos en la palabra edificados, vamos sobre, hasta ahora en la segunda palabra, el fundamento de, estas tres palabritas, el fundamento de. El fundamento de. Vamos a mirar qué nos quiere decir esta parte. Pablo aclara que la tarea de los creyentes no consiste en poner otro fundamento, edificados sobre el fundamento de. Pablo entonces nos aclara que nuestra tarea no es poner otro fundamento, porque hay un solo fundamento. Ojo con lo que voy a decir, innegociable, el fundamento es innegociable, que es Cristo mismo. Desafortunadamente hay ministros que ignoran esto y quieren poner otro fundamento como sus propias filosofías, sus ideas, sus doctrinas, sus características de su salón, no sé, sus reglas humanas, muchas cosas, y algunos quieren poner un fundamento que no es el correcto. Y no podemos poner otro fundamento porque nosotros no le podemos añadir nada a la obra completa de Cristo en nosotros. Por eso la misma palabra dice que es la plenitud de todo. Juan 1.16 lo dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Él estamos completos. El fundamento es Él y la obra de ese fundamento está completa cuando la entendemos en Él y tenemos que edificar sobre ese fundamento correcto, no poner otro fundamento. Si pongo otro fundamento que no es el correcto, el edificio caerá. Y la obra, como dice Pablo, de cada uno se hará manifiesta. Si edifico sobre un fundamento incorrecto, imagínense los materiales que iría a utilizar. Heno, hojarasca y paja. Eso se hará manifiesto, porque el fuego lo declarará. La plenitud del Espíritu lo declarará. El que trata de poner otro fundamento pervierte la iglesia realmente. Pervierte el propósito de Dios, pervierte el propósito de Dios en la iglesia. Daña el propósito, se desvía de la verdad. La pregunta sería, ¿qué otras cosas pueden pasar cuando se pone un fundamento incorrecto? Imagínese un edificio de 10 pisos con un fundamento incorrecto. Por un segundo imagínese las pérdidas, lo que pasará, muerte, destrucción, desolación, tantas cosas que pueden suceder por no poner el fundamento correcto, por no edificar sobre el fundamento correcto, más bien dicho, por no edificar sobre el fundamento correcto, por querer edificar en un fundamento humanista, por querer edificar en un evangelio antropomórfico, por querer edificar, como dice el mismo apóstol Pablo, en filosofías y huecas sutilezas. Imagínese lo que puede pasar. ¿Qué otras cosas, le pregunto en esta mañana, pueden pasar cuando se pone un fundamento incorrecto? Y seguimos leyendo el texto. Edificados sobre el fundamento, vamos, de los apóstoles y profetas. ¿De qué? De los apóstoles y profetas. Estamos haciendo una exégesis bien interesante de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, de los apóstoles y profetas. Obviamente que el mismo texto, si usted lo mira, implica que el fundamento no son los apóstoles y profetas, sino que es puesto en ellos y por ellos. O sea, ellos son los primeros responsables de enseñar a la iglesia que Jesucristo es el fundamento. El trabajo primario y complementario de estos dos oficios ministeriales, apóstoles y profetas, es fundamental y definitivo para una correcta edificación de la iglesia. No es competencia entre ellos, a ver quién tiene más iglesias, a ver quién tiene más congregantes, a ver quién tiene más fama, no, sino que es constructivo con un propósito de edificar y de construir una iglesia con los materiales correctos. No estoy hablando de un edificio, sino de la construcción de la iglesia. En cada uno de esos ladrillos vivos y como unidad, corporativamente, construcción de esa iglesia, de los apóstoles y profetas.
Ahora la pregunta, son oficios ministeriales. Esto no se trata de un cargo que te dé y te pongan una espadita acá y eres apóstol. Acordémonos que es un apóstol. Es un enviado con un propósito de construir, de edificar, de enseñar la verdad de Cristo. Eso es un apóstol. No le pongamos más cosas de las que no realmente no son. ¿Qué es realmente un apóstol? Entonces ahí nos damos cuenta que es un apóstol. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son apóstoles? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla lo que Dios le dice que hable, ¿verdad? Eso es un profeta. Aquí no estoy hablando de la profecía como una mantra de adivinación o algo así. No, no, no. Está hablando del profeta en sí, de su función ministerial, que es hablar lo que Dios le dice que hable. Es decir, construir con palabras el edificio de Dios, la casa de Dios. Eso es un profeta. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son profetas? Cuando yo miro esto, entonces esto es responsabilidad de todos nosotros. La correcta edificación de la iglesia es la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios que estamos construyendo un edificio espiritual, una morada espiritual de Dios en el Espíritu. Hechos 2:42 dice, hablando de los apóstoles y los profetas, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, aquellos que tienen el diseño, aquellos que saben leer los planos, aquellos que entienden la verdad del fundamento que es Cristo mismo, tienen la responsabilidad de edificar. O sea, mi amado, imposible eludir la responsabilidad que tenemos. Efesios 4:11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, obvio que es una responsabilidad que tenemos nosotros como hijos, ¿no? De construir, de edificar en el diseño correcto, de edificar con los materiales correctos, de edificar sobre el fundamento correcto. Seguimos leyendo, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vamos a coger esta frase, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estuve mirando y tratando de mirar a qué se refiere esto. Y dice que antiguamente, cuando Pablo hablaba de esto, era porque la gente conocía mucho de la construcción como se hacía, ojo, en ese lugar y en ese tiempo, que es un poco diferente a cómo se construye ahora. Entonces se dice que es la primera piedra en construcción. Es una base de una cimentación de albañilería en los tiempos antiguos. Su ubicación era muy importante de esta primera piedra, ya que todas las demás piedras se establecerían en referencia a esta piedra, lo que determina la posición, la firmeza de toda la estructura. Es decir, una piedra angular que era puesta en un ángulo de la casa, como la misma palabra lo dice, pero todas las demás piedras se ponían alrededor de ella en construcción de acuerdo a cómo había sido colocada esta piedra. Se dice que si se ponía de la manera correcta, esta piedra, si era colocada correctamente, traía rigidez, traía unión de toda la estructura. ¿Sí? Traía rigidez y unión de toda la estructura. Pablo, conociendo esto y hablando un poco de ese abismo que había entre el judío y entre el gentil, por eso relaciona esto con esta parte también. Se relaciona a Cristo, esa piedra angular, como posible unión del judío y el gentil en un solo cuerpo. Eso se menciona en Efesios 2:16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. También Cristo como piedra angular se menciona en muchos textos y es profetizado también en muchos textos. Cristo como piedra angular
principal fue profetizado en Isaías 28:16, uno de los tantos textos. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El profeta Isaías habla de esa piedra que vendría a sostener lo que Dios había prometido y pulverizar a los que lo habían rechazado. Isaías está hablando de un juicio de Dios para quienes habían cambiado el fundamento, violentado el diseño, y esta piedra quebrantaría lo movible para que quedara lo inconmovible. ¿Sí? Hebreos 2:27, y aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y la pregunta es, ¿qué es lo inconmovible? ¿Qué es lo que no se puede mover en un edificio? El fundamento. El fundamento. Usted no puede, después de construir algo, una casa, un edificio, mover el fundamento. Puede mover la casa, puede desbaratar si quiere, pero usted no puede mover el fundamento sin desbaratar el edificio, sin desbaratar. Si usted mueve el fundamento, se le cae el edificio. Si usted mueve el fundamento, se le cae la casa. Entonces, ¿qué es lo inconmovible? ¿Qué es algo que en el diseño de Dios no se puede mover? El fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo mismo. Cristo mismo. Miremos un poco más acerca del fundamento que nos habla el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. ¿Qué dice? Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, aleluya, gracias Señor, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow, tremendo. Piedra viva, piedra preciosa, desechada por algunos, pero dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra principal, la piedra que no se puede dejar de poner, la piedra que es única, que es maravillosa y que debe estar en el proceso de edificación. No habrá una edificación correcta sin un fundamento correcto, sin esa piedra angular preciosa correcta que es Cristo mismo. No habrá piedra del ángulo, escogida y preciosa. La piedra que desecharon algunos edificadores. Wow, tremendo. Que dice Pedro también. Algunos están edificando sobre un fundamento incorrecto. ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nosotros? He aquí ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo para algunos. Claro que sí. Cristo es piedra de tropiezo para algunos. Porque no pueden creer en un Cristo maravilloso que ya lo hizo todo por nosotros. No pueden creer que es la piedra principal donde sus hijos, nosotros, tenemos que empezar un proceso de edificación, de formación en cada uno de nuestras vidas, para que todo el cuerpo unido, para que todo el edificio unido vaya creciendo siempre. Pasemos al verso 21 de Efesios 2. Efesios 2, 21. Son 3 versículos que vamos a examinar en esta mañana. Efesios 2:20, Efesios 2:21 y Efesios 2:22. Vamos al 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces vamos a mirar la primera frase.
en quien todo el edificio, hablando de la edificación. Por eso los tres textos van unidos, porque no puedo separar aquí un texto y cogerlo como base para, no, porque van totalmente unidos. En quien todo el edificio. Es obvio que el edificio al que se refiere no es un edificio físico, sino que está hablando de la iglesia compuesta por cada uno de los creyentes nacidos de nuevo y que a la vez conforman el cuerpo de Cristo. La edificación solo se puede medir en la totalidad de la función para la cual fue diseñado dicho edificio. ¿Cómo puedo yo medir la edificación en algo? Pues fácil, por el propósito por el cual fue establecido esa edificación. Un ejemplo para que me entiendan: el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño, la Fiscalía o un centro comercial, ¿sí? Los primeros tres son reconocidos porque los medimos no por ser un montón de piedras. Usted va al palacio, uy, qué montón de piedras tan bonito. O a la fiscalía, uy, qué montón de piedras. O a un centro comercial, qué montón de hierro y de ladrillo y de cemento tan bonito. No, no se pueden medir por eso, sino que se miden por lo que es en sí la función que cumple el edificio. La Fiscalía, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño, son edificios gubernamentales, son edificios donde se dan parámetros de gobierno, y el centro comercial es un edificio donde su palabra lo dice, es de comercio, es de vender y de comprar seguramente, no sé, es un comercio que hay allí. Y estas piedras, sin esa naturaleza que contienen en su esencia, no son nada. Si usted va al Palacio de Justicia y eso es un montón de piedras ahí y no tiene nada, usted va, ese edificio, ¿qué será? Ni siquiera sabe para qué es. Pero cuando dice Palacio de Justicia, usted, wow, allí hay unos jueces, allí hay unos fiscales, bueno, allí hay unos magistrados. Entonces es un edificio gubernamental, ¿cierto? Centro comercial, si usted va a un centro comercial que ni un montón de ladrillos y todo, pero no tiene función de eso. ¿Eso qué es? Un montón de ladrillos. Como llaman algunos, un elefante blanco. Entonces, esto en quien todo el edificio se refiere no a ese edificio físico, sino a la iglesia compuesta, pero en función de un propósito. Entonces, medimos la edificación de este edificio en función de ese propósito. No lo puedo separar, debe estar unido en ese propósito. Ahora, si yo cojo las piedras y las separo y las boto, ¿qué es? Un montón de piedras. Pero cuando las piedras están unidas entre sí y con un propósito específico, eso tiene una esencia y una naturaleza. Esto, sin estar unidas, no son nada. De la misma forma, hermanos, cuando un creyente como piedra viva está separado de otros creyentes, no recibe su crecimiento. Wow. No recibe su crecimiento. Su naturaleza en la edificación no es la apropiada. Y yo quiero que podamos entender esto en esta mañana también. No puedo, como piedras vivas, si estamos separados, no vamos a tener un crecimiento y una edificación correcta. Lo siento mucho. Si usted quiere comerse esa mentira, lo digo con todo respeto, cómase. Pero si no estamos unidos en un mismo propósito, sabemos que tenemos el fundamento, sabemos que tenemos la naturaleza, la esencia, como el pastor Jorge nos dijo, la identidad, sabemos que la tenemos, pero si estamos separados, no va a haber crecimiento. Se lo digo con amor. Necesitamos estar caminando en un mismo propósito. Necesitamos crecer en un mismo propósito. Por lo tanto, es que lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, como piedras vivas, seamos columnas y baluartes de la verdad. Como piedras vivas, unidos en un propósito. Seamos columnas y baluartes de la verdad. Una piedra por sí sola no es una estructura, pero muchas piedras juntas y bien colocadas pueden formar una gran edificación.
No es un mensaje evangélico individualista, donde cada cual haga lo que quiera. Oh, tú eres edificio. Ay. No, 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 no. Ese es un mensaje incorrecto. Ese mensaje evangélico individualista, haciendo énfasis en el éxito individual, el gran apóstol, el gran profeta, el gran sanador, el gran... No, necesitamos es que con el fundamento correcto, la edificación correcta, haya una manifestación colectiva del cuerpo de Dios. Wow. Necesitamos esa manifestación colectiva del cuerpo de Dios. Seguimos leyendo. Verso 21, vamos. En que en todo el edificio, ¿no? Bien coordinado. Bien coordinado. Esta declaración se traduce del griego sunarmologeo. Sunarmologeo. Que significa unir estrechamente, organizar compactadamente, algo que está bien concertado, bien coordinado, algo que está bien unido. Esta palabra aparece 2 veces únicamente en el Nuevo Testamento, y la primera vez que se menciona es aquí, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado. La segunda vez que se menciona está en Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve a hacer referencia a la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero que ésta va creciendo a medida que está bien coordinado, que está bien unido. Nos habla de una unidad, mis amados, vuelvo y repito, una unidad con un fin común, con un propósito común, todos unidos creciendo y cumpliendo cada uno con la función asignada. Te necesitamos, definitivamente. Aquí le falta algo al cuerpo. Aquí le falta una pieza al cuerpo, mi amado. No sé quién sea. Y lo digo en esta mañana para alguien que nos esté viendo. Tú eres parte de este cuerpo que bien coordinado, que bien unido, que bien concertado entre sí, va creciendo, mi amado. Te necesitamos. Y tú, lo digo con humildad, nos necesitas. Nos necesitamos unos a otros. Nos habla de esa unidad, de esa coinonía, que vamos creciendo en un mismo propósito. Y ahí sigue la palabra, en que en todo el edificio, bien coordinado, sí, ojo, porque es que yo no puedo desligar esto de uno de otro. Si esto no está bien coordinado, no vamos a crecer. El edificio no va a crecer. Por eso lo siguiente que dice es, va creciendo. Va creciendo. Mire el texto y verá. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Se entiende que este edificio, aquí entendemos aún más y nos aclara que este edificio no es un edificio de cemento, no es un edificio de hierro, de ladrillo, de varilla, no, porque está experimentando un crecimiento. Es un organismo vivo, no son ladrillos muertos, sino piedras vivas, labradas por la misma mano del Señor. Por lo tanto, todo lo que se edifica sobre el fundamento y diseño divino correctos, inevitablemente tendrá su crecimiento. Todo lo que se edifica sobre el fundamento y diseño divino correctos, inevitablemente, mi amado, tendrá crecimiento. Entonces, ¿por qué algunos dicen que no ven el crecimiento? Entonces la pregunta sería, ¿por qué algunas personas dicen, pero no vemos el crecimiento? ¿Por qué? Porque este crecimiento no puede medirse en el éxito de un ministro, en la cantidad de congregantes, en el edificio que tengan, en la fama de una congregación, sino que este crecimiento, ojo con lo que voy a decir, este crecimiento se mide inevitablemente por el incremento y la expresión que Cristo tenga en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo se mide el crecimiento? Por el incremento y la expresión de Cristo en la vida de cada uno de los congregantes o de cada uno de los creyentes, o más personalmente, este crecimiento se mide en el incremento y expresión de Cristo en tu vida, hasta que todos lleguemos. Efesios 4:18, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mi hermano, no se trata de quién llega primero,
No se trata de quién ha crecido más. No se trata aquí de quién es más o quién tiene más fama. No se trata de quién habla más bonito. Yo me considero hasta torpe para hablar, me equivoco muchas veces. Esto no se trata de esas cosas, hermano. Esto se trata de que todos lleguemos a un nivel, a una estatura, a una plenitud de un varón, a una medida que Dios ha establecido para entender realmente qué es la plenitud de Cristo. Pero que inevitablemente esto tiene que crecer, mi hermano. Si hay un estancamiento, si no hay un crecimiento, es porque en medio de todo esto que estamos hablando, algo está fallando. Y aquí podemos medir en qué estamos fallando. Tenemos que medir, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser claros. ¿Qué es lo que está fallando? ¿O soy yo la pieza que está fallando? Seguramente. Tendré que cambiar actitudes, tendré que dejar mi orgullo a un lado, y perdóneme que lo diga. Ese orgullo que a veces no nos deja conectarnos, mantener una unidad, mantener un cuerpo, hermano, donde todos crezcamos. Aquí no necesitamos unos a otros. Esto no se trata de uno solo, hasta que todos lleguemos. Hermano, tenemos que este crecimiento, ¿cómo se mide? Por la expresión, por el incremento de esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Todo lo que se edifica en el fundamento, en el diseño correcto, inevitablemente tendrá su crecimiento. Y yo lo declaro en esta mañana, Casa Vida en Plenitud. Todo lo que edifiquemos en medio de esta casa, de la manera correcta, en el diseño correcto, sobre el fundamento correcto, tendrá su crecimiento inevitablemente. Wow, yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos leyendo, mis amados, porque creo que el tiempo ya se nos está agotando y nos falta todavía un texto más. Fundamento, verso 21, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. ¿Para qué? Para hacer un templo santo en el Señor. Vemos que la edificación y crecimiento de estas piedras vivas tiene un para, tiene una razón. Para, del griego eis, es una preposición primaria que señala adentro, indica un punto alcanzado, un propósito, una meta a alcanzar, indica también un resultado muchas veces. Va creciendo para ser un templo santo al Señor. También vemos aquí que este templo surge como resultado de un proceso. Mis amados, esto no se trata de un suceso, esto no se trata de una enseñanza, esto no se trata de una predicación, hermano. El crecimiento es un proceso. Y ese proceso va así, ¿no? Póngale cuidado. Cristo el fundamento, definitivamente, ineludiblemente. Apóstoles y profetas, todos nosotros como edificadores. Los creyentes como piedras vivas, edificadas y bien unidas entre sí. Y por último, todo esto es posible en el Señor, por el Señor y para el Señor. Cristo fundamento, apóstoles y profetas como edificadores, creyentes como piedras vivas edificadas, bien unidas entre sí, y todo es en el Señor, por el Señor y para el Señor. Hermano, también nos habla para hacer un templo santo. ¿Qué se refiere con santidad de este templo? ¿Qué es? Por otra parte, la santidad de este templo no está en las personas que se congregan, sino en el Señor que las habita. Y yo quiero que me entiendan esto. Esto no se trata de mí. Esta iglesia es santa porque yo estoy allí. Si así fuera, perdónenme que le diga, no estaríamos haciendo nada. Estamos quitando el fundamento y poniendo el fundamento humanista. Sino esto se trata del Señor que nos habita como templo santo. Porque por eso dice 1 Pedro 1:16, escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y estuve ahí tratando como de investigar, bueno, pero ¿qué se refiere a esto? Y el Señor está diciendo ahí, ustedes tienen santidad porque yo soy santo, no por ustedes mismos, porque yo les establecí eso, porque yo les di esa capacidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo podamos entender. Para hacer un templo santo en el Señor. Por eso habla en el Señor. Todo esto es posible en el Señor, por el Señor y para el Señor. Aleluya. Pasemos al verso 22. 22. Wow. Esto tiene una profundidad muy hermosa realmente. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, verso Efesios 2:22. En quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a partirlo en dos frasecitas. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Aquí viene un adverbio que es juntamente, ¿no? Implica estar en unión, concurrencia de dos o más personas en un mismo lugar y al mismo tiempo. Esto significa que es la capacidad de ser edificados en Cristo. Radica en la realidad de estar unidos juntamente con y en Cristo. Esto radica en la realidad de entender de que yo estoy juntamente con y en Cristo. Por eso dice, juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Esto nos indica que si estamos en Cristo, tenemos igualdad de posición. ¡Wow! En que vosotros también sois juntamente edificados. Para ser edificado, debo tener el entendimiento de la realidad, de la posición donde Él me ha establecido, de la identidad, de la naturaleza que tengo, pero también de la posición, Juntamente con Cristo nos sentó en lugares celestiales. Tenemos igualdad de posición. Aunque en la edificación de la iglesia tengamos diferentes funciones, ¿entendemos nuestra posición en Cristo? Porque estoy hablando de que si estamos en la misma posición de Él, sentados con Él juntamente en lugares celestiales, ¿por qué entonces aquí en la tierra algunos quieren estar por encima de nosotros? Y tenemos que ponerles alfombra roja. Y tenemos que hacer una serie de cosas porque el súper no sé qué, un título. Pero si estoy juntamente con Cristo, no hay nadie más por encima. Todos debemos entender la realidad en que vosotros también sois juntamente, la realidad de que todos somos iguales en Él. Juan 17:21 lo dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús, que puedan entender que somos uno, Señor, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ojalá nuestra mente finita, limitada, fuera cambiada y realmente, como decimos, que tenemos la mente de Cristo, esa mentalidad, transformados en nuestra mente para poder entender la realidad de que somos uno en Él. Uno en Él. ¿En qué? En un propósito, en la edificación. Sois juntamente edificados. Seguimos leyendo. Para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Dios está edificando es una morada en el Espíritu, donde Él encuentre el lugar de su reposo, donde habite para siempre. El plan eterno de Dios siempre fue ese, tener una morada que sea su habitación y manifestación de su gloria y de su gracia y de su poder. Debemos entender con toda claridad que la iglesia es el lugar donde Dios habita, no visita. Porque algunos han entendido mal y piensan que Dios visita la iglesia. No, Él habita la iglesia en nosotros y en la unidad del cuerpo de Cristo. Habita la iglesia, habita. Y puede sostener, la iglesia tiene la capacidad, nosotros como morada de Dios en el Espíritu, de sostener el peso de la gloria de Dios sobre sí misma. Debe guardar la iglesia el diseño revelado y establecer como fundamento principal a Cristo. Para morada de Dios en el Espíritu, con un propósito de edificación y de formación de todo el cuerpo de Cristo, que somos uno solo en Él. Primera de Corintios 3:16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyere el templo de Dios, y a veces lo equiparamos con pecado. No, es cuando alguno edifica en el diseño correcto. Cuando alguno quiere edificar sin comprender la naturaleza del fundamento que posee por la obra de la cruz.
Mis amados, somos templo de Dios y tenemos una responsabilidad de edificar sobre el fundamento correcto que ya tenemos. Porque si soy templo, yo ya tengo el fundamento correcto. Ahora mi responsabilidad es edificar, sobre edificar, con los materiales correctos, en el diseño correcto, en la verdad correcta, edificar de la manera correcta. Todos en unidad, creciendo en uno solo, como Dios lo requiere de cada uno de nosotros. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, y que podamos entender la realidad de la edificación, que podamos entender la realidad de lo que somos en ti, Señor, y que como hijos tuyos, que somos esa familia de Dios, comprendamos el perdón, comprendamos la naturaleza y el carácter de ese fundamento que vive y habita en nosotros, Señor. La reconciliación, Señor. Que podamos dejar de lado nuestros orgullos, nuestra prepotencia, Señor, para empezar a ser edificados sobre el fundamento correcto, en el diseño correcto, con la verdad correcta y con los materiales correctos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. ¿Listo, mis amados? Entonces ya nos vemos en 5 minuticos por Zoom para que todos podamos dar nuestros aportes y ser edificados de una manera correcta. Gracias, bendecidos.